Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés nació en Boston el 14 de julio de 1921. Fue el 37º presidente constitucional de la República del Ecuador entre el 10 de agosto de 1992 y el 10 de agosto de 1996. Falleció en Quito el 15 de noviembre de 2016. Su gobierno estuvo marcado por fuertes medidas económicas y la guerra del Alto Cenepa. Una de sus más memorables frases fue "ni un paso atrás", dicha públicamente ante la invasión peruana a territorio amazónico ecuatoriano durante el conflicto del Cenepa en 1995. La vida política de Sixto Durán Ballén comenzó en el gobierno de Galo Plaza Lazo, donde se le encargó el proyecto de reconstrucción de la ciudad de Ambato, misma que fue destruida en el terremoto del 5 de agosto de 1949. Junto a Camilo Ponce Enríquez fundaron lo que es el Partido Social Cristiano, PSC, y en la presidencia de Camilo Ponce Enríquez, Sixto ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas, y en 1960 trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Durante el auge petrolero, ocupó la alcaldía de Quito entre 1970 y 1978 por el Partido Social Cristiano, posición que le ganó popularidad por haber emprendido numerosos proyectos de obras públicas, incluyendo la construcción de los túneles que atraviesan el centro histórico de la ciudad. Cuando se instauró la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, por su buena gestión, lo ratificó en el cargo hasta 1978, año en el que presentó su candidatura a la presidencia para las elecciones presidenciales de 1979, por el Frente Nacional Constitucionalista, amplia alianza de derecha dirigida por el PSC, perdiendo ante Jaime Roldós Aguilera. Fue diputado en 1984 y luego pasó a ejercer la presidencia de la Junta Nacional de la Vivienda durante la presidencia de León Febres Cordero Rivadeneira. Se postuló a la presidencia nuevamente en las elecciones presidenciales de 1988 como candidato oficialista para suceder a Febres Cordero, obteniendo el tercer lugar. En 1991, cuando el Partido Social Cristiano escogió como candidato a Jaime Dembow, Durán Ballén se desafilió del partido que creó por diferencias irreconciliables con la dirigencia, teniendo inicialmente intenciones de retirarse de la política, pero fue convencido para postularse en las elecciones de 1992, formando el Partido Unidad Republicana, para auspiciar su candidatura en alianza con el Partido Conservador Ecuatoriano. En las elecciones presidenciales de 1992, Durán Ballén postulaba a su tercer intento presidencial, y a sus 70 años es el candidato de mayor edad que ha existido en la historia del Ecuador. Durante la campaña, un periodista le preguntó si tenía la fuerza para manejar el país a su edad, a lo que Sixto respondió con un reto de 20 flexiones de pecho que no pudo ser completado por el periodista, pero sí por el candidato, que incluso hizo 10 más. El 17 de mayo, en la primera vuelta electoral, obtiene el 31.88% de los votos de los electores, seguido con casi 7 puntos de diferencia por Jaime Nebot, de su ex partido, el Partido Social Cristiano. Única vez que la segunda vuelta electoral se disputa entre dos candidatos de derecha, triunfando cómodamente el 5 de julio de 1992. Tras vencer en las elecciones, Durán Ballén se convirtió en el mandatario más longevo de la historia ecuatoriana, contando con 71 años y 27 días de la fecha de asumir el mando. Entregó la dirección de la economía y de la modernización al vicepresidente Alberto Dajic, del Partido Conservador. Durante su gobierno, impulsó políticas de austeridad que buscaban privatizar sectores estratégicos como telecomunicaciones, hidrocarburos y eléctricos. Inició un amplio programa de estabilización con apoyo del Fondo Monetario Internacional, lanzando una serie de leyes con el fin de reformar el sector financiero, los sectores de energía y el sector agrario. Paralelamente, comenzó un proceso de transformación del Estado con la aprobación de la Ley de Modernización como base jurídica de las privatizaciones.
y la creación del Consejo de Modernización del Estado como ejecutor de esta ley. Para continuar con sus reformas, necesitó reformar la Constitución, convocando a una consulta popular en 1994, en el que se aprobaron las reformas necesarias para implantar el modelo económico. Del Sixto Durán Valle, desde lo que me acuerdo, desde cuando fue alcalde, fue el sucesor de Jaime del Castillo. Él comenzó con los túneles y los terminó el Sixto Durán Valle como alcalde. No, el de San Roque y el de San Diego es el de San Juan, que sale a la occidental. Es lo que me acuerdo de él. De ahí fue presidente de la República. Digamos que fue un buen presidente. Él estuvo también cuando fue la guerra del Cenepa. Estuvo él, fue en la presidencia de él. Aunque sí nos dolió mucho eso, ¿no? Porque murieron muchos ecuatorianos. Y él es el de la famosa frase, él dijo una vez en un discurso que cuando nos estaban atacando los peruanos, todos llegó un momento en que como que flaqueaban los ecuatorianos. Entonces él, creo esa famosa frase que él siempre decía que ese rato se le vino ni un paso atrás, y todos a luchar a favor del Ecuador. Y siempre les ganamos a los peruanos. Y es lo que me acuerdo de Sixto Durán Valle. Porque se aprovechaba el día, o sea, aprovechabas el día. Si te levantabas antes a las 6 de la mañana y te levantabas a las 5 y aprovechabas. Los colegios igual ingresaban una hora antes todos. Y sí se aprovechó, sí, por una parte fue bueno porque se aprovechó el día, trabajabas más con ánimo porque en la mañana uno fresco trabaja más tranquilo. Pero la parte negativa fue que igual, o sea, no se llegó a lo esperado, que era ahorrar energía, porque al levantarte una hora más temprano, obviamente prendías la luz más tiempo porque te levantabas y estaba todo oscuro. Entonces no se ahorró mucho la energía como se esperaba. Otra cosa era que los papitos se quejaban de que los profesores, que los niños se quedaban dormidos en las aulas porque obviamente un niño de primer grado, de segundo grado, que le levantes una hora más, obvio, va a ir con más sueño a la escuela. Entonces hubo un bajo de calificaciones por esa parte. Pero sí, o sea, un punto de vista sí, o sea, se trabajaba mejor, más tempranito. Eso por una cosa. Sixto Durán Valle, en la presidencia de Sixto Durán Valle, tuvimos el conflicto con el Perú, cuando fue la guerra que tuvimos con el Perú y los enfrentamientos en la cueva de los Tayos y que todas esas cosas. Entonces, sí, no, o sea, el ver la solidaridad de todos los ecuatorianos, el decir que ni un paso atrás. Entonces, en ese punto sí se vio la solidaridad de la gente, de que estaban todos apoyándole al Sixto, al presidente, ¿no? De decir, no, o sea, no nos vamos a rendir, no vamos a ceder y ya, o sea, no les queremos aquí a los peruanos, gallinas. Eso. Cuando estábamos en la guerra de Cenepa, ahí fuimos de voluntarios con mi hermano. Estábamos en pruebas y justo fue un recinto en el cual se desarrollaba todas estas actividades en el centro técnico y mi hermano estudiaba en el centro técnico, ya creo que quinto curso, alguna cosa así, y yo era el hermano menor, pero a pesar de todo, yo también me fui para ser voluntario. Entonces ahí nos daban capacitación de manejo de armas, pero sobre todo de cuestión de emergencias de salud, ¿no? Estaban los bomberos, estaba la Cruz Roja, quien nos daba también clases al respecto. Era más para atender a heridos que para entrar en combate, porque nosotros éramos civiles. Justamente cuando ya teníamos casi la capacitación completa,
ya todos determinados a salir porque la guerra seguía y no paraba por ninguna parte. Se tomó se optó ya por terminar la guerra, más bien hubo la terminación de la guerra, y ya a pocos días, a 2 o 3 días que ya nos manden al frente ya para atender heridos, se terminó la guerra y no salimos, pero quedamos con la gran experiencia de haber sido capacitados y de tener la voluntad de hacer un esfuerzo por la patria. Eso fue así. Durán Ballén terminó su periodo en 1996 y en el 98 se firmó la paz con Perú. Sixto Durán Ballén será reconocido por ser el presidente que enfrentó la guerra y que unió al país bajo un mismo sentimiento, el de no retroceder. El país no solo enfrentó la guerra, enfrentó crisis, como la que terminó con su vicepresidente Alberto Dajic renunciando y dejando el país. Escándalos como el de su ministro de Relaciones Exteriores, que también salió abruptamente. Problemas familiares como el sonado caso Flores y Miel. Pero otra vez, el papel de Sixto en la guerra es el que quedó grabado en la memoria de muchos. Sixto Durán Ballén llegó a la presidencia luego de 2 intentos fallidos. Había acomodado su carrera política siendo alcalde de Quito en 1970, consolidando una fama de administrador eficiente. Inició un cambio estructural de la capital, especialmente en las vías. Seguramente fue una experiencia que la acumuló cuando fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Camilo Ponce Enríquez. Así, Sixto Durán Ballén hizo su carrera en la vida pública. Dejó la alcaldía de Quito en 1978 y empezó a surcar su aspiración presidencial. En 1996 dejó el gobierno y pasó prácticamente al retiro político. La última vez que se lo vio en público fue en el proceso de construcción del metro de Quito, convocado por el alcalde Mauricio Rodas, quien buscó su opinión de experiencia. Así se empezó a pagar la vida de este expresidente, el número 37 del Ecuador. Se va a los 95 años, dejando sus obras y sus deudas, sus aciertos y sus errores, al juicio de la historia. Milton Pérez, 24 horas.